Todos estos discursos tecnológicos que te venden tanta productividad esconden también una ambición por el dinero tremenda. En esta sociedad, tú eres tu propio autoexplotador. Ya no necesitas un capataz, plan crítica marxista, para que te explote. Estos entusiastas lo que están intentando, procurando, es, por decirlo de una manera básica, crear un nuevo Dios. Si eres capaz de crear un cuerpo nuevo, también estás jugando a darle vida al barro, ¿no? Y emulando el relato bíblico. No es original, es una secularización de la esperanza judeocristiana. Es un cristianismo con gigabytes. Sí, son los nuevos creyentes. Una cosa que dicen es que pretenden congregar todas las mentes humanas para crear una superconciencia. Para eso habría que romper las cáscaras humanas que son los cuerpos. Y vamos a ver un cambio de paradigma, porque la tecnología ya no va a estar a la mano, sino dentro del cuerpo. Llegará un momento que nos aburrirá, porque decíamos, solo era esto. Estoy convencido, porque nos ha pasado con todo. Habrá que buscar otra esperanza, y esa esperanza está en nosotros, en nuestras propias posibilidades, sobre todo espirituales, creo yo. Necesitamos los ritmos de la vida. Esta aceleración nos está enfermando. La aceleración tecnológica enferma al cuerpo humano. ¿Pero por qué? Porque estamos ligados a la Tierra, queramos o no. Escucha con atención. Inteligencia artificial, singularidad, transhumanismo. Seguramente algo has sentido, alguna sensación te han provocado estos términos, estos conceptos. Incertidumbre, inquietud, fascinación, temor. Generalmente cuando preguntamos por estos temas, responden expertos en tecnología, informáticos, divulgadores científicos, pero yo creo que son temas que van a tener en nuestra vida, por lo menos así lo parece, una trascendencia importante, y creo que deben ser tratados desde otras estancias del conocimiento también. Hoy vamos a filosofar sobre estos temas, y para filosofar la manera más honesta que se me ocurre es con un filósofo. Así que tenemos el placer de estar con Rafael Monterde, doctor en filosofía. Vamos a contextualizar esta charla. Está teniendo lugar en el año 2024, a finales del año 2024. Quiero decir, porque igual la estás viendo en el año 2030, porque esto quedará para la eternidad, para que entiendas por qué hablamos de lo que vamos a hablar hoy. Quizás esto esté superado cuando lo estés escuchando. Es importante contextualizar, ¿no? Somos gente del futuro arrojada al pasado, prácticamente, ¿no? Como dice algún transhumanista. De esto vamos a hablar. Rafael, hay una canción que dice ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y yo te quiero preguntar, parafraseando la canción, ¿qué hace un filósofo como tú en un sitio de tema como este? ¿Cómo llegué yo al transhumanismo? Pues tiene que ver con la aventura de hacer una tesis doctoral. Que al principio uno elige un tema. Yo quería hacer una tesis sobre filosofía política. Fui investigando algunos autores y el primer año de la tesis me encontré con que publicaron un libro sobre transhumanismo, en concreto lo publicó Antonio Diéguez, y me empezaron a picar con el estudio del transhumanismo a través del cine, Blade Runner, etcétera, etcétera, ¿no? Y metiéndome en faena, me di cuenta de que las preguntas se plantean en algunas películas relacionadas con el transhumanismo y el propio tema daba que hablar, ¿no? En el ámbito filosófico. Y por eso llegó un momento en el que dije, pues en vez de filosofía política, que el transhumanismo creo que la toca, dije, pues voy a trabajar el transhumanismo, y así fue como empezó todo esto. O sea, llegué de nuevas y al final pues acabé especializándome en él. Voy a empezar el viaje para llegar al transhumanismo, que entiendo que es el final de este viaje, no sé si es nuestro final, por la inteligencia artificial, he mencionado al principio. Este concepto, este tema, esta nueva realidad que nos inquieta, que nos asusta, inteligencia artificial, primero me gustaría que de manera didáctica, porque hay gente que igual se asoma por primera vez a estos temas, nos expliques qué es la inteligencia artificial según tu punto de vista.
ahora mismo pues es una herramienta muy útil para procesar datos de una manera pues rapidísima y obtener síntesis de información pues de manera óptima, ¿no? Y aparte pues generar todo tipo de contenidos y desarrollar actividades que a nosotros nos llevaría mucho tiempo. Entonces ahora mismo estamos en una fase instrumental de la inteligencia artificial y funcional. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en el proyecto de la inteligencia artificial se busca también replicar la inteligencia humana e incluso superarla. Que allí ya estaríamos hablando de, a la hora de igualar, pues se habla de una AGI, una inteligencia artificial general, ¿no? O si se quiere superar, se habla o de superinteligencia artificial o de singularidad tecnológica. Y en el discurso de la singularidad tecnológica, que es lo que trabajé en la tesis doctoral, vi que había elementos filosóficos y no filosóficos que había que atender para entender qué hay en la mente de algunos entusiastas de la inteligencia artificial. Y digo entusiastas en el sentido más etimológico del término, como gente embebida de un espíritu divino o entusiasmada, llena de Dios porque tiene una esperanza casi religiosa en la llegada de esta superinteligencia artificial. Bueno, me has puesto la pregunta casi obligada. Así directamente, ¿es estos entusiastas lo que están intentando, procurando, es, por decirlo de una manera básica, crear un nuevo Dios? Algunos dicen que sí. O sea, por ejemplo, Raymond Kurzweil, que hasta hace poco era director de ingeniería de Google, no sé si ha dejado de serlo, afirmaba que él no creía en Dios, pero que creerá en Dios cuando acontezca la superinteligencia artificial o la singularidad tecnológica. Entonces su sentimiento es profundamente religioso, por supuesto. Sí, sí, sí. Que estamos también ante la posibilidad de la creación de una nueva religión, por lo tanto. Yo creo que sí. De hecho, el primer artículo que publiqué sobre transhumanismo trabajé un poco la obra de Julian Huxley, que es el padre del concepto transhumanismo, ¿no? Y lo titulé así, el transhumanismo de Julian Huxley, una nueva religión para la humanidad, ¿no? Porque en esa búsqueda de una nueva humanidad, de una nueva inteligencia que nos salve de nuestras limitaciones, el concepto de salvación creo que es muy importante, ¿no? Hay un deseo religioso, o se está hablando con categorías religiosas o teológicas, ¿no? Estrictamente mesiánicas, ¿no? De hecho, Kurzweil ha nacido en una familia judía, etcétera, etcétera, y estoy convencido de que la esperanza mesiánica forma parte de su sentir, ¿no? Has mencionado a los judíos. Hace año y medio aproximadamente entrevistamos en El Otro Plano TV a Mario Javier Sabans, cabalista experto en cábala, y en el transcurso de la entrevista él nos habló de una posible nueva religión que se pudiera crear juntando las tres religiones abrámicas, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, y él intuía que esta religión debería ser una especie de una religión que contemplara la pasión por la tecnología que hay ahora para captar a todas las personas que intelectualmente necesitan, lógicamente, entender las cosas, y él sostenía que pudiera ser la cábala una herramienta para que conformara o para explicar esta nueva religión. Claro, este año y medio, ha pasado año y medio y estamos hablando de la inteligencia artificial, porque esto va muy rápido. En este discurso de Saban yo entiendo que ya está apareciendo esto que estamos hablando ahora. Ya ha transcurrido un año y medio. En año y medio probablemente ya estemos instalados en esta... Esto es imparable. Sí, a ver, me gusta que saques a colación la tradición cabalística, porque Norbert Wiener, padre de la cibernética, decía que los creadores de la cibernética, de las ciencias de la información, son descendientes intelectuales del rabí Loew de Praga, ¿no? O sea, que es, según la leyenda hasídica, creo, es el que creó el golem, ¿no? Que puede entenderse como una inteligencia artificial.
Entonces, en esa búsqueda de crear un alma, ¿no? De hecho, por ejemplo, Kurzweil tiene un libro que se titula Cómo crear una mente, algo también muy propio de la tradición del golem, ¿no? De la cuestión del golem. Yo creo que pues está ese deseo de continuar la posibilidad de crear una conciencia y en concreto adquirir el poder divino de crearla, ¿no? Sí, entonces entroncan con esa tradición mágica, claramente. Claro, pero el golem era un siervo. Se dio cuenta que podía no serlo. Claro, ese es el concepto. La inteligencia artificial o esta supermente como herramienta puede tener una utilidad gobernada por un humano. Estaríamos hablando de la perversión, ¿no? De cuando esta inteligencia decida gobernar a los humanos. Hay una cosa que me hace gracia de los desarrolladores de inteligencia artificial y es que cuando les pregunto si saben realmente cómo al final acaba haciendo las cosas, algunos dicen que no. O sea, que encuentran cierta... O sea, no pueden predecir cómo se va a comportar, incluso cuando la entrenan, ¿no? Y digo, caray, entonces sí que es cierto que hay algo del golem aquí. Porque yo estoy convencido en todo este discurso de la inteligencia artificial que dicen, por ejemplo, Alan Turing consideraba que la inteligencia artificial sería tal inteligencia cuando nos diera la impresión de que es inteligente, o que se comporta como un humano. Y a mí me da la impresión de que una verdadera inteligencia artificial no demostraría que es inteligente, se quedaría latente. Sería la tonta, por decirlo de un modo. Porque no hay nada más inteligente que hacer como que no eres inteligente, ¿no? Claro, Entonces, igual nunca lo sabemos si llega a ser inteligente. O si ya está operando. No lo sé. No lo sabemos. Pero sería, desde luego, no sé si cómico, pero daría para un verdadero relato, ¿no? Cómico también, evidentemente. Fíjate, has dicho algo curioso. Precisamente los creadores, los informáticos o los desarrolladores huyen del misterio a través de la ciencia para dar las explicaciones y llegan a un punto en el que se fascinan con el misterio de no entender cómo va a operar. O sea, al final el misterio es inherente en el ser humano. Necesitamos el misterio Yo necesito el misterio, yo necesito no saberlo todo porque da sentido a mi vida. Y hemos ido a esa inteligencia que va a hacer algo que no podemos predecir. Volvemos al misterio. Sí, además, lo religioso es que de alguna manera desean que acontezca una inteligencia que haga lo que nosotros no podemos hacer. Ahí está el tema, la cuestión salvífica. O sea, en este discurso tecnofílico, también transhumanista, tienen la esperanza de que como nosotros no hemos sido capaces de sacarnos del agujero o del problema de ser humanos, porque al final somos un ser fascinante, pero también muy problemático, ¿no? Piensan, pues hace falta una inteligencia superior que no esté condicionada por esta carne débil, ¿no? Humana, ¿no? O sea, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, ¿no? Pues de alguna manera dicen, pues seamos solo espíritu, ¿no? Y se cree que esa inteligencia no sometida a la carne pensará mejor que nosotros. ¿Por qué crees tú que cuando se habla de lo humano, siempre en términos peyorativos o como que no hemos alcanzado, no hemos entendido, ¿por qué no se mira a los grandes ejemplos de humanos que ha habido y hay que han llegado a lo sublime, a lo excelente? La lista es innumerable, que cada uno ponga los que quiera, pero yo puedo decir, por ejemplo, Jesucristo. ¿Por qué no entendemos que ya hubo quien nos enseñó a ser humano de una manera divina? Y siempre nos observamos a ese humano que todavía no ha podido expresarse de una manera excelente. Hay cierta sensación de agotamiento. O sea, creen que el humano ha llegado a su no va más. Entonces hay cierta decepción con la vida humana y por eso creen que lo mejor es una nueva forma de vida artificial, ¿no? Y de hecho, hablando de lo espiritual, en este contexto transhumanista y de la singularidad, se creen que lo artificial tiene cierto carácter sobrenatural, porque supera la naturaleza, ¿no? Está sobre ella, ¿no?
Y no solamente está sobre ella, sino que además puede transformarla. Y por eso dicen que bueno, la cuestión no es cómo optimizar lo humano, sino cómo dejar de serlo. ¿Por qué? Porque es limitado, ¿no? O sea, aquí hay un deseo de infinito que hace que la carne sea un problema, ¿no? Y, por ejemplo, Aldous Huxley, que es muy importante en este contexto, ¿no? Además de ser hermano de Julian, inspiró parte de la espiritualidad transhumanista, el deseo de trascendencia, es Las puertas a la percepción. Hablaba del cerebro como un órgano reductor de la realidad. Al principio, creo recordar que cita a William Blake. Hay una cita que dice: si las puertas de la percepción estuvieran abiertas, percibiríamos la realidad tal cual es, infinita, ¿no? Entonces, este es el tema. Si estamos limitados por los 5 sentidos, si estamos limitados por un cuerpo que reducirá la percepción de la realidad y que hace que la entendamos de una manera subjetiva o filtrada, no, aquí hay que salir de estas puertas cerradas del cuerpo, ¿no? Que también es paradójico porque el cuerpo está abierto al entorno, ¿no? Pero es esa sensación de que el cuerpo limita y hay que superarlo, ¿no? Y por eso se entiende que hay que tomar las riendas de la evolución y superar al Homo sapiens y llegar a ese Homo excelsior que tendrá pues supercapacidades u otras, ¿no? Y los que pensamos que ya las tenemos, porque yo vengo de saber que soy eterno, para ser infinito no me cambia mucho. Entonces, ¿qué decir? Los que sabemos que somos ilimitados y que podemos acceder a capacidades que todavía ni intuimos, ¿qué hacemos ante este escenario? O sea, a nivel tú, Rafa, no como profesor ni como filósofo, ¿tú qué sientes cuando escuchas estas tesis? Pues que habría que repasar un poco la tradición filosófica y espiritual tanto de Oriente como Occidente. O sea, digo, si el ser humano precisamente ha trascendido sus limitaciones siempre, ¿no? O sea, desde que descubrió el fuego y empezó a tallar la piedra, ¿no? O empezó a hacer las pinturas rupestres, ¿no? Porque inherentemente el ser humano es un ser que trasciende. Y se dice que es naturalmente religioso, ¿no? Mircea Eliade hablaba del homo religiosus, ¿no? Y de alguna manera encuentra el camino para hacer que lo infinito acontezca en este mundo finito, a través del símbolo, del discurso, del mito, ¿no? De la propia filosofía. Creo que es quedarse corto a la hora de estudiar al ser humano, porque aún tiene mucho que dar, precisamente porque cada ser humano yo creo que tiene una potencialidad infinita. O sea, por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles tenían una capacidad intelectual infinita. No tiene coto. Y por eso satisfacer esa inteligencia humana es muy difícil. Y recuperando lo que decías antes sobre el misterio y tal, lo más sabio es darse cuenta de que no sabemos nada, como decía Sócrates, ¿no? Y esa experiencia de que estoy limitado, pero a la vez puedo seguir conociendo, es fundamental. Y yo creo que la cultura de la inteligencia artificial también experimentará su no va más. Llegará un momento que nos aburrirá, porque decíamos, solo era esto, ¿no? Estoy convencido, porque nos ha pasado con todo. O sea, y diremos, pues habrá que buscar otra esperanza. Y esa esperanza está en nosotros, en nuestras propias posibilidades, sobre todo espirituales, creo yo. Yo ahora mismo acabaría la entrevista aquí, porque no sé si se puede escuchar algo tan interesante, porque realmente es casi conclusivo. Pero vamos a seguir enredándonos. Sí. Te he escuchado decir que es algo muy difícil de entender para mí, que la inteligencia artificial, que para mí son datos, computación rápida, es el cuerpo, no es la mente. Primero quiero que me lo expliques, que nos lo expliques, y si es así, ¿dónde está la mente? ¿Quién es la mente o quién va a ser la mente? Para que lo entendamos todo, Rafael.
Toca un tema muy interesante. Sí que es cierto que lo que están haciendo para replicar la inteligencia humana es imitar el cerebro o las redes neuronales. Entonces, no están replicando la mente, están replicando el cuerpo. Que también tiene su sentido esotérico, por decirlo de un modo, ¿no? O sea, si eres capaz de crear un cuerpo nuevo, como el golem, también estás jugando a darle vida al barro, ¿no? Y emulando el relato bíblico. Pero estrictamente no estás creando una mente. Y es parte de la cuestión que puedes, de una manera análoga, replicar funciones del cerebro, como la imaginación, ¿no? Pero no estás creando una conciencia. Es un discurso prácticamente filosófico. Y está tan abierto que, como dice Juan Arana, que es un filósofo español, la conciencia está inexplicada. Porque aún nadie se pone de acuerdo realmente, no hay consenso en qué es la conciencia. Entonces, si no hemos podido definirla aún ni filosóficamente, ¿cómo vas a crearla? No sé. También he escuchado, ahora que se ha hablado de esoterismo, quien sostiene que en este cuerpo que ahora he entendido, podrá ser habitado por una entidades a las que se habla de entidades negativas, incluso les ponen nombres que yo no mencionaré para no atraer ninguna entidad negativa, pero sí que tienen su nombre, y en este tiempo apocalíptico de fin de una era humana, de una raza humana, en fin, como que una entidad negativa podría entrar dentro de la inteligencia artificial y que se convirtiera en su cuerpo, pues, para gobernar un mundo desde esta sombra, desde esta oscuridad. No sé si tienes una opinión sobre esto. No lo sé, porque nunca lo he visto, ¿no? Pero si realmente creen en que pudiese pasar, pues, o que se puede hacer un rito para llevarlo a cabo, pues desde luego no me gustaría que pasara, pero Hombre, daría miedo, ¿no? daría miedo. Daría miedo. Sí. Sin llegar a ese extremo, ¿no hay algo de todo esto que te da un miedo o te da miedo en algún momento? La gente a veces me dice, ¿no te da miedo? Por lo mismo que me estás preguntando tú. Pero miedo estrictamente no tengo. Porque creo que son ambiciones que no se pueden cumplir. Creo yo. Porque lo espiritual es inasible. No se puede controlar, aunque se intente. Entonces, creo que es creerse más de lo que somos. Yo creo que los que se pasan de rosca son quienes pretenden controlar lo metafísico o lo espiritual, ¿no? Esto se llama soberbia, ¿no? Sí, sí, sí. Y es falta de humildad, ¿no? Entonces, por eso no me da miedo estrictamente, porque cuando crees que puedes llegar hasta el punto de crear una mente, o antes hablabas de cómo habitar ese cuerpo artificial, una cosa que dicen es que pretenden congregar todas las mentes humanas para crear una superconciencia. Bien, pues para eso habría que romper las cáscaras humanas que son los cuerpos, ¿no? Y eso es un proceso terrible. Sería hacer un ejercicio del mal tan fuerte, nos resistiríamos todos, ¿no? Porque mucha gente tendría que renunciar a su corporeidad para unirse a ese nuevo cuerpo artificial. No sé, no me convence. No, a mí convencerme tampoco. La cosa es que si poco a poco nos van llevando, ¿no?, con sutilezas, con estrategias, llevando a una realidad en la que ya estés tan doblegado que no tengas sitio donde volver, ¿no? Y que sea un paso casi que te inspiren que es lógico para ti. Que creo que hay algo en la época que estamos viviendo de ir poco a poco deshumanizándonos, poco a poco limitándonos desde el discurso, poco a poco introduciéndonos informaciones que hacen que el humano sea el enemigo del humano, y creo que sutilmente van conduciéndonos
hacia un sitio que no me interesa, no me gusta, y desde donde creo que se puede acceder a cualquier barbaridad. También creo que lo podemos frenar y que una vez estando en ese abismo nos miraremos todos y diremos, corramos, corramos, salgamos de aquí. Uno de los problemas de todo este discurso es que no entiende el valor de la vulnerabilidad humana, de cómo nos necesitamos unos a otros. Y eso, frente a quienes quieren abandonar lo humano, se saldrá a relucir, o saldrá a relucir aquellas personas que han creado pequeñas comunidades, pequeñas amistades, que no tienen necesidad de todo esto, ¿no? ¿Crees que habrá en un futuro próximo como guetos humanos, es decir, gente que apueste por la inteligencia artificial, por el transhumanismo, que luego lo haremos, y gente que quiera conservar una vida pues, más con la conexión con la naturaleza, con las tradiciones? ¿Tú crees que viviremos en guetos? No sé si en guetos, pero sí, igual sí en pueblos. Nos haremos de pueblo otra vez, ¿no? Porque tengo la intuición de que en la cuarta revolución industrial va a provocar el retorno al campo. ¿Por qué? Porque si no hay trabajo en las ciudades, pues tendremos que vivir en un contexto donde no haya tanto estrés, ¿no? O sea, el propio cuerpo humano está haciendo de termómetro de esta cultura. Es decir, ya nos sobrepasa y necesitamos un hogar. Bueno, en cierta manera, la tesis que decías tú, hemos agotado no al humano. Yo creo que el humano no está agotado, yo creo que no estamos ni desplegando el 1% de lo que podemos hacer, pero sí hemos agotado una civilización, quizás. Sí, sí. Estamos... de hecho, el problema de esta cuarta revolución industrial es que estamos viviendo el colapso de una cultura que ya no encaja en esta era tecnológica y se está creando una nueva. Pero es que de alguna manera el cuerpo o la vida humana es como una especie de canon para la cultura. Necesitamos no estar totalmente volcados en lo útil, en lo instrumental. Necesitamos perder el tiempo con nuestra gente. Este discurso tecnofílico es tan funcional que se olvida de que el ser humano necesita el dolce far niente, ¿no? O sea, necesitamos el domingo, un día en el que no haya que trabajar. ¿Y qué pasa? Que todos estos discursos tecnológicos que te venden tanta productividad esconden también una ambición por el dinero tremenda, que esa es la cuestión. Es decir, no deja de ser una manera de las grandes fortunas volver a convertirnos en, pues eso, seres explotados. Claro. Y creo que esto lo decía Byung-Chul Han, que es un filósofo de origen coreano y es alemán, ¿no? Que en esta sociedad tú eres tu propio autoexplotador. Ya no necesitas un capataz, plan crítica marxista, para que te explote, sino que nos hemos metido en una dinámica pues eso, de intentar ser súper productivos, llegar siempre a todo, etcétera, etcétera, no perder el hilo de nada, que, como dice él también, vivimos en la sociedad del cansancio. Sí. Vivimos agotados. Y eso es ya un síntoma de que hay que buscar una ecología humana, ¿no? Es decir, no podemos vivir agotados todo el día, porque entonces no es que no haya esperanza de vida, es que no hay vida. No hay vida. Sí, sí. Si es que la salida no era la IA, eran las lechugas y las berenjenas del huerto, lo teníamos más fácil. Claro. Y tirando el un poco... postre de tu abuela. Claro. Y el contacto con el sol y la naturaleza. Tirando un poco de mi función de guionista, siempre se habla de la inteligencia como una pirámide en cuya cúspide hay una única dirección. Pero yo me pongo a pensar y digo, ¿y si se crean 2 inteligencias, 3, 4, y pueden rivalizar y pueden competir, y nosotros de espectadores disfrutando de la lucha de 2 titanes? A ver, el escenario que planteas es el que se ve desde el ámbito de la defensa. O sea, aún no hemos llegado a inteligencias generales militares,
o de mercados o superinteligencias, ¿no? Pero en el momento en el que China, Rusia, Estados Unidos o la Unión Europea empiecen a tener estas armas nuevas, veremos un nuevo tipo de guerra. Ya se ha visto el uso de inteligencia artificial en la guerra de Gaza, ¿no? El ejército israelí se ha servido de Lavender y otra, no sé, creo que se llamaba Evangelion, que no del todo, pero sí de manera autónoma selecciona objetivos y creo que facilita información para eliminarlos, ¿no? Entonces, es quien disponga de una inteligencia artificial para uso militar más potente, probablemente ganará la siguiente guerra. O sea, por ejemplo, lo que ha pasado en Ucrania, ha habido colapso. Nadie se esperaba ni que aguantaran los ucranianos ni que aguantaran los rusos. Y ahí están, ¿no? Pero, ¿qué hubiese pasado si uno de los dos hubiese tenido una inteligencia artificial con el que coordinar la tecnología militar? Pues igual habría tenido una ventaja estratégica y táctica muy fuerte. Y esta es la cuestión, que quien gane la carrera de la IA para ser más rápido que el adversario, pues ganará. O sea, De momento, en todos los escenarios que planteas, el militar, el económico, seguimos perdiendo lo que yo llamo los peatones, la gente de a pie. Ganan siempre los que ya suelen ganar. sí. Y perdemos. No hay nada en la inteligencia artificial, por lo que comentas, que a mí me haga tener una mejor vida. Simplemente que la foto que voy a tratar tengo más herramientas para que quede más bonita. Pero yo creo que porque no se está pensando en la IA para facilitar la vida. Es decir, yo creo que se puede crear otra cultura de la inteligencia artificial pensada para potenciar la felicidad de las personas. Realmente. O sea, tener más tiempo, relaciones más sanas, hogares. O sea, todo depende de la finalidad. Si tú quieres tener la IA simplemente para vencer a tu contrincante, estás pensando con la lógica prácticamente de amigo-enemigo, ¿no? Pero esa búsqueda de crear inteligencias artificiales que faciliten la vida o que la conserven bien o en orden al cuidado, ¿no?, de las personas, sería otro discurso. Pero como ahora está imperando ese discurso competitivo, pues evidentemente las personas de a pie no cuentan. Cuentan las grandes corporaciones, los estados, ¿no? Porque yo he llegado a escuchar un anuncio de televisión de un horno con inteligencia artificial. Entonces, ya hay un momento en el que digo, no necesito que el horno decida lo que yo voy a comer, ni cómo lo voy a cocinar, porque esto es una función mía. No hay detrás de la inteligencia artificial usted no piense que vamos a pensar por usted. Sobre todo, esto es como el ciclo de inteligencia, ¿no? Es una continua búsqueda de obtención de información. ¿Para qué? Para predecir movimientos. Entonces, el uso de inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera, yo creo que está orientado a anticiparse al consumidor y así, volvemos al tema, ganar dinero. Producir, ¿no? Entonces, como estamos con esta lógica ultracapitalista, es una manera de tenernos en observación continuamente para que sigamos la zanahoria, ¿no? Y eso nos facilita la vida. ¿Por qué? Porque es una ventaja sobre el consumidor. El consumidor probablemente no tenga acceso a esos datos. O sea, no hay un empoderamiento. Si me dijeras que se está creando toda esta tecnología para que cada uno pudiese ser dueño de sus datos, pues diría, hombre, sí, veo que se está jugando en un terreno de juego limpio, pero es que no es así. Entonces, igual lo que habría que empezar a reclamar es que toda esa información fuese privada. O sea, que se están metiendo en todos tus hábitos. Tienen monitorizado hasta tus biorritmos. Saben más que tú, saben más de ti y de mí que nosotros mismos, ¿no? ¿Crees que el pensamiento es nuestro último refugio o nuestro único refugio? Espero que no.
No. Espero que no, en el sentido de que espero que haya más refugios. Sí. Que podamos tener un refugio exterior. No. Yo también, pero como que la pregunta quizás la he formulado mal. ¿Crees que algún día accederán al pensamiento? Ya lo están haciendo. Ya hay tecnología para leer la actividad cerebral e intuir lo que estás imaginando. Entonces, y con toda la recopilación de datos que hay sobre nuestras búsquedas, ya de alguna manera se puede hacer un perfil tanto intelectual como psicológico de cada uno. O sea, entonces tengo que repreguntar, estoy obligado porque me estoy inquietando un poco. Hay quien sostiene, ¿no? Cuando digo hay quien es que no recuerdo a quién se lo he escuchado, pero coincido con la información que nosotros participamos como de 7 cuerpos o niveles, ¿no? Donde nos podemos entender físico, etérico, mental inferior, por ejemplo, emocional, sí. Pero luego también participamos de algunos superiores, como sería el mental superior, la intuición, cuerpo causal, crístico y luego el espiritual o el yo superior, ¿no? Hay tradiciones que los nombran de una manera diferente, pero creo que entendemos todos de lo que estamos hablando. Hay quien dice que la inteligencia artificial, este control mental, solo opera en los niveles inferiores y que siempre tendremos los niveles superiores, que también somos y de los que también participamos. Yo creo que la batalla será en un intento de castrarnos de tal manera de hacernos ver que no participamos de esos niveles superiores. ¿Qué opinas al respecto? Eso me recuerda a Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Es decir, esta cultura de la inteligencia artificial que reduce al ser humano a meros apetitos sensitivos, ¿no? A mero placer, o a placer y dolor. Yo creo que no se hace cargo de lo profunda que puede llegar a ser la felicidad humana por sufrimiento humano. Es decir, como decía Agustín de Hipona, grande abismo es el hombre, ¿no? Insondable. Entonces, toda visión reduccionista del ser humano, pues, sobre todo llevada al ámbito político, acaba colapsando. ¿Por qué? Porque el ser humano no es solo eso. Entonces, quien entiende limitadamente al ser humano e intenta crear una cultura según esa limitación, está dictando ya la caducidad de esa cultura, creo. Entonces, ¿qué pasará con esta visión consumista de la inteligencia artificial? Creo que pasará rápido, porque nos cansaremos de ella. O sea, será imposible satisfacer ya, porque incluso esto es como cuando te hartas de vino o de comida. Llega un momento que no puedes más. Entonces, la gente se cansará de Tinder, se cansará de tener a la mano cualquier tipo de placer, como le pasa al personaje de Un mundo feliz. Y creo que la reacción puede ser o nihilista, es decir, nada vale, o se buscará en otros lugares la solución. O sea, puede ser hasta una invitación a la sabiduría. Voy a arriesgar, Rafa, voy a arriesgar. Arriesgo. Venga. Dada tu condición de creyente, sí. Y arriesgo, así es una intuición, porque está la esperanza constantemente aflorando. ¿A ti esta condición de creyente te estabiliza para afrontar todo esto que tenemos por delante? Sí. Sí, totalmente. No tengo ningún problema en creerlo. Sí, y en decirlo, ¿no? Precisamente porque yo, por ejemplo, soy cristiano. Por lo tanto, me encuentro dentro de la tradición judeocristiana y, de alguna manera, a mis alumnos siempre les digo que el judeocristianismo es la cultura del futuro, porque siempre está mirando al futuro, porque es la cultura de la promesa. ¿Qué pasa? Que toda esta cultura tecnofílica y que cree tanto en el progreso humano es heredera de esto. O sea, no es original, es una secularización de la esperanza judeocristiana. Es un cristianismo con gigabytes. Sí,
Sí, sí, sí, son los nuevos creyentes. Estoy convencido de que es una nueva comunidad apocalíptica como fue el cristianismo al comienzo, ¿no? O sea, son muy paulinos en ese sentido, creen que va a llegar ya el escatón, ¿no? El fin de los tiempos. Por eso mi tesis doctoral habla del fin de la historia, ¿no? De la singularidad tecnológica como el fin de la historia. Es un apocalipsis. Sí, es un apocalipsis, es una esperanza apocalíptica y de alguna manera es literatura apocalíptica. ¿Qué pasa siempre con esta cultura apocalíptica o milenarista? Pues que cuando tú te crees que ya sabes que va a llegar el escatón, el fin, no llega. Entonces, como les pasó a todas las ideologías que creían en la consumación de la utopía, no se consuma. Y por eso, por ejemplo, tienes ahí a Theodor Adorno, que tuvo que transformar el materialismo dialéctico de Marx y decir, no, al final todo es labor del negativo, no hay síntesis, ¿no? Y por tanto siempre estás negando y no se consuma nunca el comunismo. Pues con esto pasa algo parecido. ¿Qué ocurre cuando crees que tienes la capacidad de crear o de implantar la utopía? Que nunca es suficiente y te desesperas. Entonces, yo creo que toda secularización del cristianismo, que se agota por sí misma, es una oportunidad para volver al origen. Es decir, ¿por qué estábamos creyendo esto? Esta es la cosa. Por eso en la tesis intento destacar tanto la relación con lo teológico, porque de alguna manera creo que es una ocasión, hablan del kairos, ¿no? Es un momento kairológico para volver a hacer teología. Entender de verdad cuáles son las creencias que han cimentado, que han dado consistencia a la cultura occidental. Aprovechando que has salido del confesionario, que hemos salido del confesionario, es algo contigo, ¿eh? O sea, no te dejo solo, yo también me puedo considerar cristiano, digo, porque no, quizás tengo una visión abierta, pero yo me identifico con ser cristiano. Y estaríamos hablando entonces del fin de una manera de entender la humanidad que se tiene que producir por esta apocalipsis tecnológica, ¿no? No deja de ser una manera de entender la apocalipsis que nadie la entiende. Como tú dices, todo el mundo la está esperando, todo el mundo dice que estamos ya inmersos, pero nadie la define. ¿Puede ser esta la aceleración tecnológica y que no sea el fin de los tiempos, que no sea el fin de la humanidad, sino que sea el fin de una manera de entender la humanidad? Yo creo que no, porque está pensando con las categorías propias de esa humanidad que tiene esa esperanza. Por lo tanto, es un remake, ¿no? De alguna manera, un refrito. Entonces, es que el mundo pagano tenía, o no cristiano, tenía una visión circular del tiempo. Era continuamente una mirada al origen y al pasado, pero como algo que aconteció en un tiempo mítico. Lo que rompió esa visión circular del tiempo fue la promesa a Abraham, ¿no? Tu descendencia será mayor que las estrellas, ¿no? El número de tu descendencia será mayor que las estrellas. Que de alguna manera ahí ya está esa visión de tengo que llegar a las estrellas. Podríamos incluso relacionarlo, ¿no? Pero los judíos fueron los primeros que rompieron con ese mirar al pasado. Por eso el judaísmo es paradójicamente, no es una religión conservadora. Lo que es verdaderamente conservador es el paganismo, porque hay que conservar el conocimiento original. Entonces los judíos se dieron cuenta de que iba a acontecer algo en el futuro, y ese futuro era prometedor, era luminoso, era la promesa de Dios, ¿no? Pasó con la figura de Abraham, con la de Moisés y con la de Jesús. O sea, que de alguna manera también fue algo nuevo porque fue el que dijo el reino de Dios está dentro de vosotros, ¿no? Y que iba a regresar, ¿no? Entonces, tanto los judíos esperando al Mesías aún, como los cristianos esperando la segunda venida, se mira al futuro. Y por tanto, yo creo que para entender nuestro progresismo hay que entender la cultura mesiánica y apocalíptica.
Y además, volviendo a lo del Apocalipsis, es que la interpretación de que se puede hacer un mundo nuevo es cristiana. O sea, el Apocalipsis, creo recordar que concluye diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, que es la nueva Jerusalén, ¿no? Un mundo en el que no hay mal. Esto es el tema. O sea, la esperanza es que la nueva Jerusalén ya no será como la Jerusalén que conocemos nosotros, que siendo la ciudad de la paz, es un lugar donde nunca ha habido paz. Entonces, la paz verdadera acontecerá cuando descienda de verdad el reino, ¿no? Esto, por ejemplo, Kurzweil juega un poco con su tradición judía. Y por eso dice yo creer en Dios, porque él tiene una visión de la inteligencia artificial que es muy propia de la promesa de Isaías, de la promesa mesiánica que dice, y el conocimiento de Dios llenará todas las cosas. Porque él entiende que la inteligencia artificial también se fusionará con el universo y lo recreará de alguna manera. Entonces, se está jugando con esta esperanza. Por eso, cuando me preguntas si pierdo, me quita la paz, digo, no. Es que está jugando en el mismo terreno del juego cultural con las mismas ideas. Lo que pasa es que la formulación es distinta. Pero yo me pregunto, entonces no es tan novedoso. Lo verdaderamente novedoso ha sido el Evangelio, creo yo, o el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, ¿no? ¿Verdad? Has hablado de Jesús, has hablado de la venida de Jesús, la parusía, la segunda venida. Sí. ¿Tú crees que la segunda venida hay quien cree que va a ser física y quien cree, quien sostiene, lo escribía Mario Sabán, que le hemos mencionado antes en su libro, que la era mesiánica ya está aquí y que la venida se produce en el interior de cada persona, o sea que es lo crístico se desarrolla, lo tenemos que desarrollar cada individuo y esta sería la parusía. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo no me atrevo a hacer profecías, porque no tengo ese conocimiento, no tengo conocimiento profético. Pero entiendo que en un contexto judío se tenga esa conciencia del presente histórico que están viviendo. ¿Por qué? Porque nunca ha habido en la historia de la humanidad un momento con tanta hegemonía del pueblo judío. Entonces, entiendo que para ellos sea un momento mesiánico y que de alguna manera piensen que el Mesías es colectivo, porque ellos como pueblo se han organizado como nunca lo habían hecho. O sea, es que nunca habían tenido tanto poder a nivel económico, cultural, político, todo, ¿no? Y claro, tienen una conciencia que en el presente de alguna manera supera todo lo que han vivido. Porque el pueblo judío nunca había sido esto. Nunca había podido poner las reglas de juego de la política, o de la economía, o de la ciencia, como lo están haciendo ahora. Entonces, yo no tengo esa visión mesiánica porque creo que el cristiano no puede ser apocalíptico en ese sentido, no puede predecir cuándo vendrá el Mesías, o por segunda vez. Pero puede interpretar signos, y me parece un signo muy interesante, signos históricos, me parece un signo muy interesante que vivamos este momento del pueblo judío tan fuerte, o sea, tan intenso. Lo que no sé es cómo va a acabar. O sea, y hay una cosa que me da miedo del pueblo de Israel ahora mismo, y es que, ¿qué pasa si les sale mal el proyecto? ¿Qué esperanza tendrán? Esa posibilidad existe. No tienen asegurada la victoria. Entonces, ¿están preparados para otro fracaso? Eso habría que anticiparse un poco a eso. ¿Dónde pondrán su esperanza entonces? ¿De verdad creerán en el Dios de sus padres? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Tendrán la humildad suficiente para volver a rezar y pedir ayuda? Porque eso es lo propio.
O sea, seguir esperando. Y no tengo tan claro que después de un momento de tanta fortaleza y fuerza vayan a tener la suficiente paciencia. Digo después sin que haya llegado aún, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que su mesianismo y la conciencia que tienen ahora de lo poderosos que son va a condicionar su cultura. Ya no son el pueblo ni de la diáspora ni de la SOA. O sea, son el pueblo que ha conseguido el Estado de Israel. Y no sé después qué pasará. Enlazando con la inteligencia artificial, detrás de todo este, bueno, no sé llamarlo movimiento de realidad, paradigma, ¿crees que también hay muchos judíos? Creo que hay muchos judíos en el contexto de la IA. Sí. O sea, Sí. como de ideólogos, como... Sí. Está ahí verdaderos creyentes de la IA que son, al menos, son de familia judía. O sea, sí, sin duda. Eso es lo que también me hace pensar si están perdiendo la esencia de su fe. Porque ¿en qué promesa están creyendo o van a creer? ¿No? Se quedan ahí unas cuestiones en el aire. Sí, o sea, ¿en qué Mesías creen? Bueno, para ellos todavía no ha llegado. Ya, pero si pasan a pensar que pueden crearlo, Claro, no sé. no ha llegado, lo has creado tú. Claro, O has creado el recipiente para que pueda llegar, ¿no? sí. De todas formas, son cuestiones que darían para 1000 entrevistas. Quiero enlazar con la singularidad, Sí. que nos defina singularidad para que tengamos claro a qué nos referimos cuando decimos singularidad en este contexto tecnológico. Pues, si lo he entendido bien, la singularidad tecnológica sería aquel estado de la inteligencia artificial en la cual toma conciencia de sí misma, poder sobre sí misma y es capaz de automejorarse y de ser totalmente autónoma, ¿no? Un ser autoconsciente que además se automejora y crece de manera exponencial. Antes hablábamos del tema del infinito dentro del ser humano, pues lo que se entiende es que la IA tendrá un potencial infinito y se autorreplicará de tal forma, de manera recursiva, que pues eso se podrá convertir hasta en la conciencia del universo. Y aquí es donde viene lo más ¿Estamos en este místico. punto? ¿Ahora estamos en este punto, sí o no? No. No. ¿Tú crees que vamos a llegar a ese punto? Algunos lo creen. Yo creo que no es factible. No sé. Ahora, incluso la inteligencia artificial necesita un cuerpo cibernético. Yo no sé, han conseguido que la IA deje de necesitar del hardware. Eso ya es un límite físico, ¿no? Claro. Y energía. Claro. De hecho, grandes recursos energéticos se están destinando a los centros de datos. Efectivamente. Quizás ya por eso que nos animen a poner placas solares, ¿no? Claro. Por eso que es que esa visión mística de la inteligencia artificial en la que permeará toda la materia y podrá reconfigurarla casi en modo alquímico, o sea, no deja de ser un mito. Por eso digo, bueno, como aspiración o inspiración puede ser interesante, pero la experiencia que tenemos de la ciencia es que también es limitada, ¿no? Entonces, yo creo en los límites, porque es lo que de verdad conocemos, ¿no? Hablando de límites, transhumanismo. Otra palabra que hemos enunciado al principio. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es una filosofía que hereda los ideales de la eugenesia que nació en el siglo XIX. Ha habido eugenesia a lo largo de toda la historia de la humanidad, creyendo que se puede mejorar al ser humano seleccionando a los más capaces, ¿no? Bien, pero el transhumanismo y la eugenesia contemporánea se acogen al discurso de la selección natural. El asunto es que el transhumanismo nace como nuevo discurso eugenésico en los años 40, cuando Julian Huxley, como nuevo director general de la UNESCO que estaban haciendo,
que fue entre 1946 y 1948, propuso la eugenesia como una nueva filosofía o espíritu religioso global, ¿no? Porque consideraban que podía ser una verdadera ética de la ciencia, del crear esta nueva humanidad, ¿no? Él estaba profundamente convencido de esto. El asunto es que no fue del todo acogido y por eso se le quitó del puesto en 1948, ¿no? del director general de la UNESCO, pero él propuso esta filosofía como una filosofía que podíamos aceptar todos. ¿Por qué? Porque él entendía que el ser humano, si trascendía la condición humana, si trascendía su naturaleza y el Homo sapiens, superaría las limitaciones culturales que padecemos hoy en día. O sea, él creía que una nueva biología crearía una nueva cultura y esa nueva cultura permitiría una nueva forma de vida, ¿no? Superior. Y esta irrupción de la inteligencia artificial nos sitúa en un escenario en el que ese transhumanismo podría suponer que la implantación de un, ¿no?, como quieren algunos, de un dispositivo, se conoce como microchip, en la cabeza, para estar directamente conectados con esta IA, con esta fuente de información, ¿no? Existe la creencia de que el cerebro humano ha asistido directamente por la IA gracias a las nuevas interfaces, que pueden ser invasivas o no, es decir, puede ser a través de un casco o metiéndote el chip, ¿no?, en el cerebro, pues tendremos más capacidades. El preludio de todo esto no es ya el smartphone delante varias horas al día, las pulseras, o sea, ya simplemente es traspasar la epidermis, o sea, pero creo que a nivel mental estamos ya con estas interfaces que dices. Sí, de hecho el asunto es cómo seguir explotando el cuerpo humano con la tecnología. Es explotar la biología humana. ¿Y se está consiguiendo? Sí, por supuesto. Se está consiguiendo y se va a conseguir. De hecho, estoy convencido de que en la década de 2030 la cultura del cyborg se va a intentar normalizar. El smartphone yo creo que ya es un objeto de la edad de piedra. Pues valen muy caros para ser de la de piedra todavía. Lo importante es el dinerito, ¿no? Pero sí, vamos a ver un cambio de paradigma, porque la tecnología ya no va a estar a la mano, sino dentro del cuerpo. O sea, va a ser la síntesis humano-máquina. Y probablemente eso marcará una diferencia. Y es donde probablemente surge ese debate que ya plantean los transhumanistas entre transhumanistas y bioconservadores, que suena fatal, ¿no? Suena horrible, puedo decir, personas. ¿Qué lo llamaría? Parece de personas. Las dos humanidades, ¿no? Yo, para ir cerrando la conversación, Rafa, yo no sé, intuyo, veo que en un futuro próximo, ya quizás está ocurriendo, ¿no? Habrá quien opte por esta manera de vivir, de esa conexión con la tecnología, sí, y quien casi por desobediencia o un resorte natural decida vivir una vida sin tecnología, con la naturaleza como, bueno, como la madre tierra y la naturaleza, y pongamos a Dios también como únicas referencias. Sí, habrá un retorno a la madre, ¿no? A veces se habla del regressus ad uterum, ¿no? Pues sí, habrá un retorno a la naturaleza. Es decir, ¿por qué? Porque necesitamos los ritmos de la vida. Entonces, esta aceleración nos está enfermando. La aceleración tecnológica enferma al cuerpo humano. ¿Pero por qué? Porque estamos ligados a la Tierra, queramos o no. Y el cuerpo también tiene sus ritmos. Por eso, o lo seguimos explotando de manera artificial o recuperamos la vida de las 4 estaciones, ¿no? Bueno, Rafa, un placer esta charla. Me quedo con una cosa, me quedo con tu esperanza. Me quedo con que probablemente vamos a vivir épocas curiosas, convulsas, vamos a ver cosas que ni imaginamos,
Pero como te veo, esta calma que me has transmitido, que espero que os haya transmitido, ¿no? De que ni va a ser el fin del mundo, ni van a ganar unos porque sí, sino que siempre el humano, a la hora que llegue a asomarse a ese abismo, vamos a tener capacidad para decidir, ¿no? Pues yo me quedo con tu alegría. Ah, bueno, Y sí, siempre vamos a ser capaces de decidir. Precisamente porque el ser humano es el ser abierto al futuro y porque somos libres. O sea, libertad y futuro son sinónimos. Y yo creo que siempre van a estar abiertos. Rafa, un placer, de verdad. Igualmente, Óscar. Y espero haberte excitado con mis preguntas, porque siempre que uno está ante un filósofo se siente pequeñito. Yo soy filósofo de bar, ¿no? De esto yo imagino cosas, pero... Como Sócrates. Ah, mira, pues mira, me acabas de bendecir. Gracias, Rafa. Un placer. Igualmente. Tío.